Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. En este episodio quiero empezar a hablar sobre Scrum, sobre el framework de trabajo Scrum. En realidad lo que quiero es hablar sobre el Scrum mal entendido, las metodologías Agile mal entendidas, que creo que cuando se aplican mal hacen mucho más daño que beneficio aportan, ¿no? Pero antes de llegar a eso, lo explicaré en un episodio futuro. Quiero dejar sentar unas pequeñas bases sobre cómo funciona el framework de Scrum para que todos hablemos en el mismo idioma. Y a partir de ahí ya empezaremos a pulir sutilezas y detalles del framework que a lo mejor son difíciles de aplicar en la práctica y que son foco de problemas. En primer lugar, yo como empecé, yo tuve el acierto, no sé, o la suerte, no sé, de empezar a interesarme por este tipo de metodologías muy al principio, antes de que se pusieran tan de moda o antes de que llegaran a España tan fuerte. Y entonces hice un curso y hice una certificación y tengo el Scrum Master, ¿no? O sea, hice la certificación en su momento y empecé a intentar aplicarlo en el trabajo. A partir de aquí, ¿no? Aparte de la formación esta que hice, yo he tenido la suerte de encontrarme en la carrera con diferentes Agile Coach y personas que saben mucho de metodologías ágiles y de este tipo de framework, que me han ayudado muchísimo a resolver dudas o a aplicarlo en el día a día del trabajo, ¿vale? Quiero nombrar tres, han sido muchas más, que nadie se me enfade por poner el freno en algún sitio, pero hay tres personas que me han influido mucho en este sentido y quiero nombrarlas en orden en las que me las fui encontrando en la carrera. El primero de ellos fue Javier Garzas, que vino a hacernos una formación de Scrum en una empresa en la que trabajaba entonces, que apostó mucho por las metodologías ágiles y quería hacer una transformación radical en la manera en que se trabajaba. Entonces trajeron a Javier Garzas, que nos hizo una formación de varios días del framework de Scrum. Como hacía poco que había estudiado yo ese curso que hice por mi cuenta, pues me fue genial. Yo me había peleado con alguna cosilla intentándolo introducir en el trabajo y me fue genial para consolidar conceptos, para atender a dudas. Al final, este tipo de Agile Coaches se benefician mucho de toda la experiencia pasada, como han trabajado con muchas empresas con requisitos muy distintos. Al final adquieren una experiencia y te pueden ayudar a tu caso, ¿no? En tu problema. Javier Garzas lo encontraréis en todos los sitios, en YouTube, ha escrito libros, es una persona muy influyente, yo le sigo en Twitter y de tanto en tanto pues pone cosas y la verdad es que mi experiencia con esa formación fue muy buena. La verdad es que es una persona muy cercana, que comunica muy bien y que sabe del framework y es capaz de transmitirlo muy bien. Por lo tanto, no dejéis de ir a su web y seguirle. Si necesitáis algún tipo de servicio de Agile Coach, pues aquí tenéis un ejemplo. La segunda persona que me influyó y que me ayudó mucho para consolidar este tipo de conceptos que me encontré en la carrera fue Gerard Chiva. Os dejaré el link también el suyo. Ahora mismo es el director de Actia Solutions, que es una empresa de coaching y te ayudan a aumentar la performance del equipo, ¿no? Sobre todo en el tema de liderazgo. Es una persona que sabe mucho también del framework. Gerard en su momento me ayudó también a descubrir que el Agile no empezaba y acababa en Scrum, sino que teníamos Kanban, teníamos las metodologías Lean, el método de desarrollo de software Lean, y francamente sabe mucho. Hicimos muchos tipos de reuniones, facilitaba las reuniones de una manera maravillosa y la verdad es que genial. En este sentido sabe mucho. En Actia Solutions supongo que le podéis contratar sus servicios para que os haga de Agile Coach. Y por último, pero no peor, la última persona que quiero nombrar es Steven Wallace. Steven Wallace es otro Agile Coach que tuvimos más recientemente en la empresa en la que estoy ahora. Su empresa se llama Drive to Improve
y ahí le podéis contratar. Muy bueno. Las reuniones que hacía, las formaciones que hacía sobre cómo dirigir las reuniones o cómo hacer las diferentes ceremonias de Scrum, la verdad es que lo hacía de maravilla. Se nota que sabe muchísimo, que se ha peleado con muchas empresas, peleado en el sentido del trabajo, con muchas maneras de entender el negocio, muchos tipos de negocios diferentes, y la verdad es que la experiencia con él fue estupenda. Me quedó un muy buen recuerdo. No dejéis de visitar a esta gente porque saben muchísimo de lo suyo. Y así es como yo, entre estas personas y lo que he ido estudiando por mi cuenta y las cosas que he ido haciendo en el trabajo y los errores que he ido cometiendo, pues es como he acabado conociendo el framework de Scrum. A partir de aquí, entrando un poco más en detalle, ¿no? ¿En qué consiste el framework de Scrum? Primero de todo, ¿de dónde viene el nombre de Scrum? Vale. Scrum es un movimiento de rugby, eso que se ponen todos los jugadores de rugby juntos y se cogen y hacen como una especie de redonda, como una especie de concha de tortuga, que se ponen fuertes y se mueven todos juntos protegiendo el balón. Eso en castellano se llama melee, pero el nombre original es Scrum, y la idea detrás de esto es precisamente eso, ¿no? Pues que un equipo de Scrum, todos trabajamos juntos, somos más fuertes unidos y cuando nos movemos todos en la misma dirección, pues no hay quien te coja la pelota. Esa es la idea que se esconde detrás del nombre, ¿vale? Lo primero que tendríais que empezar a leer si os queréis introducir en el framework es el Scrum Primer. Lo pondré también en el link. Es una guía de Scrum muy sencilla, que son 20 páginas, simplemente 20 páginas. Se ha escrito muchísimo sobre esto, se han hecho charlas hasta el infinito, pero al final la guía sigue teniendo 20 páginas. Cuando la leí yo en su momento tenía 20 páginas. Es diferente, porque la van cambiando cada año o así, la van modernizando, ¿no? Y van cambiando cosas. Leos Scrum Primer, que yo creo que es lo básico. Como mínimo, como usuario del framework y para empezar a trabajar con él, yo creo que ya es suficiente. Si queréis profundizar más y convertiros en Scrum Masters o en Agile Coach y tal, pues a lo mejor tendríais que profundizar más. Pero Scrum Primer, para lo básico, es estupendo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el framework de Scrum? Básicamente son 3 conceptos básicos, ¿vale? Un conjunto de roles, un conjunto de artefactos y un conjunto de ceremonias. Voy a explicar los 3 conceptos, en qué se divide cada uno, más o menos en orden para que se entienda. En Scrum hay 3 roles básicos. El primero es el Product Owner o dueño de producto. El segundo es el Scrum Master y el tercero es el equipo. ¿En qué consiste cada uno? El Product Owner es el dueño del producto, es aquella persona que sirve de contacto con el cliente, es el que conoce las necesidades del negocio, es el experto del negocio y la persona que tiene la visión del producto o servicio que se quiere implementar para servir al cliente, y la que tiene las habilidades para explicitar de una manera entendible los requisitos del sistema que se quiere diseñar. Luego voy a entrar un poco más en detalle de cuáles son las tareas del Product Owner y cómo interactúa con los diferentes artefactos. Pero básicamente eso es el rol de Product Owner. El segundo rol, Scrum Master, es la persona que conoce el framework de Scrum, que digamos que es el experto en el framework de Scrum, y es el que vela porque el framework se aplique de la manera correcta. Se conoce todos los roles diferentes, las ceremonias, los artefactos, las diferentes sutilezas del framework, y sabe resolver problemas cuando surgen, porque tiene este conocimiento, ¿no? También es la persona que protege al equipo, al tercer rol, que es el equipo, de los inputs externos que puedan llegarle mientras está trabajando. El tercer rol del framework es el equipo. El equipo es un conjunto de personas que son capaces de entregar valor al cliente. El equipo está formado por todo tipo de roles diferentes, ¿no? Para entregar un producto o un servicio necesitas muchas cosas. Necesitas gente de marketing, necesitas gente de ventas, gente de programadores, lo que sea, ¿no? En el mundo del software, pues normalmente este equipo son desarrolladores, QAs, testers, alguien de negocio, en fin, lo que necesitas para desarrollar software. Pero el framework de Scrum no está ligado específicamente al software. El equipo es un conjunto de personas que es capaz de entregar valor al cliente. Si es software, pues necesitas desarrolladores, pero si es otra cosa, pues será otra cosa, ¿no?
Hay un ejemplo por ahí muy famoso de un Scrum Master que se propuso planear su boda con Scrum. Y está todo documentado y la verdad es que le salió bien. El proyecto es un proyecto, es crear un producto, ¿no? Un producto, un servicio, que es una bueno, no quiero llamarlo fiesta para que no se me enfade nadie, pero vaya, una ceremonia, ¿no? Donde hay un montón de logística para hacer una boda, es una locura. Y planear una boda no es fácil. Pues el tío, para practicar sus habilidades, quiso hacerla con Scrum. Y eso no es desarrollo de software. Pero había lo mismo. Estaba el Product Owner, estaba el Scrum Master y estaba el equipo. El equipo de personas que se encargaba de llevar a cabo la boda. Pues yo qué sé, el florista, el de la música, etcétera, ¿no? El conjunto de equipo que va a hacer que ese producto exista. Vale, tenemos los 3 roles. ¿Vale? Los artefactos. Cómo interactúan estas personas entre ellas y con los diferentes artefactos. En orden, el primero, el Product Backlog, la pila del producto, ¿no? Esto es lo que crea el Product Owner, ¿vale? El dueño del producto crea una pila de producto. ¿Cómo? Pues se reúne con los clientes o tiene una visión de lo que quiere implementar y crea un conjunto de tareas que se tienen que llevar a cabo y las prioriza. Esto es lo importante, que están ordenadas de manera de una pila. Lo más importante está arriba y lo menos importante está abajo. Todo es importante. Rectifico, lo más prioritario está arriba y lo menos prioritario está abajo. Por lo tanto, el Product Backlog importante lo hace el Product Owner y tiene que estar priorizado. Eso es lo más importante. Siguiente, el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es un subset del Product Backlog, ¿vale? En el Sprint Backlog se deciden un conjunto de historias de ese sprint cogidas desde arriba, es decir, de las más prioritarias, empieza por ahí, y son unas que se escogen para realizar en el siguiente sprint, ¿vale? Siguiente artefacto, el sprint. El sprint es un periodo de tiempo cerrado y definido y acordado en el que se trabajan las historias estas que se han puesto en el Sprint Backlog, ¿vale? Es un tiempo acordado. Normalmente se habla siempre de unas 2 semanas. El sprint normalmente son 2 semanas. Hay quien la hace de 3, de 1, de 4, dependiendo del acuerdo, ¿no?, que se haga el equipo. Durante el sprint, pues se realizan las tareas que se han decidido en el Sprint Backlog, ¿vale? Siguiente artefacto, el Scrum Board. El sprint se representa de manera gráfica en una pizarra, y esto lo habréis visto seguramente en 1000 fotos y en 1000 libros y en 1000 webs, donde se pone, pues normalmente lo ponen composites y se van moviendo las historias que se van haciendo el sprint de listas en progreso a listas para testear o listas del todo o acabadas, etcétera, ¿no? Ahora esto normalmente se hace virtual con los tableros que hay electrónicos y no hace falta hacer una pizarra física. Hay más cosas, hay muchas más sutilezas, no lo voy a nombrar todo, me quiero quedar un poco por encima, ¿vale? Roles, artefactos, lo básico para empezar a trabajar. Lo siguiente que serían las ceremonias o las diferentes reuniones que hay, ¿vale? La primera de todas, el Daily Scrum. Es una reunión diaria, que es corta, que se hace de pie. ¿Por qué se hace de pie? Para que no se alargue. Porque si te sientas, empiezas a tomar notas, yo empiezo a hablar de esto, tú empiezas a hablar de lo otro y la cosa se alarga. Entonces esto, para que se mantenga enfocada a lo que se tiene que hacer, se hace de pie, te pones haciendo un círculo y entonces en el Sprint Daily, en el Daily Scrum, perdón, cada uno tiene que responder o tiene que expresar 3 cosas. En primer lugar, lo que hice ayer. En segundo lugar, lo que planeo hacer hoy, lo que quiero hacer hoy, lo que haré hoy. Y en tercer lugar, si he tenido algún impedimento o algún bloqueo que no me permita hacer lo que tengo previsto hacer hoy, o que ayer no pude hacer lo que tenía previsto hacer ayer porque me he encontrado con algún impedimento. Y estas 3 cosas las dice cada persona del equipo. Esto lo que hace es establece un canal de comunicación, como se hace cada día y es rápido. Establece un canal de comunicación en el que es muy fácil, pues, pensar en resolver pequeños problemas que surjan, ¿no? Dar información y que la información fluya entre los miembros del equipo de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues no, hoy tengo previsto hacer esto, ¿no? Pues alguien del equipo va a decir, si vas a hacer esto, avísame porque a mí me interesa, porque tengo que hacer algo parecido después y quiero ver cómo lo haces. O
O, vigila, pues si haces esto, acuérdate que el otro día tuvimos un problema cuando intentamos hacer algo parecido. O sea, se establece un proceso de comunicación que es muy útil. Y sobre todo por los bloqueos, evita que haya alguien encallado con algo que no le sale, o esperando, o un departamento que tiene que entregarle no sé qué y no lo hace, o unos permisos que tienen que llegarle y no le llegan. Pues tú en el daily lo dices, me he encontrado con este bloqueo, y entonces pues alguien puede intentar desbloquear esa situación. El Daily Scrum es una de las reuniones que creo que son útiles, sobre todo porque es corta. Creo que son útiles. Es un check de comunicación diario que la verdad es que va muy bien. Siguiente reunión, grooming o refinamiento. Esta, cuando yo estudié la certificación, no existía. Esto lo pusieron después. Supongo que por la experiencia se dieron cuenta de que no era suficiente con lo que había. Es una reunión en la que las historias que hay en el Product Backlog, en la pila de producto, se refinan, ¿vale? Se pulen, ¿no? Se pone en contacto con todo el equipo y se explican, ¿no?, lo que se tiene que hacer. Bueno, pues esto, ¿qué quiere decir cuando ponemos esto aquí? Pues quiere decir esto, se hacen preguntas, se entra a nivel técnico incluso, ¿eh? Pues mira, para implementar esto, ¿qué os parece si hacemos esto otro? Pues no, mira, es una discusión donde se van refinando las historias, de manera que cuando esa historia del Product Backlog llegue al Sprint Backlog y a un sprint, todo el mundo da claro lo que se tiene que hacer. Es una reunión que al principio yo personalmente no le veía el beneficio, pero que ahora creo que es una de las más importantes. Suele ser larga, suele ser dura, pero es que es clave. Tenemos que entender lo que hay que hacer, y eso es parte de la clave para que tenga éxito, ¿no? Después del grooming, ¿qué viene? Pues el sprint planning. En el sprint planning se cogen las historias que están arriba del backlog y se decide cuáles de ellas vamos a meter en el sprint backlog, y por lo tanto en las que van a entrar en el siguiente sprint. En este punto se estiman las historias. No voy a entrar en el tema de las estimaciones porque es un tema muy polémico. Ya entraré más adelante. Pero bueno, en este punto lo que hay que saber es que las historias se les pone como un peso. Y aquí lo dejo para saber cuántas podemos coger y cuántas no. El equipo tiene una idea de cuánto peso puede asumir en un sprint debido a los sprints pasados, y dice, bueno, pues si más o menos hacemos, hacemos entre 110 y 120 puntos de historia. ¿Cuántas llevamos? ¿115? Bueno, pues ya vamos por aquí. Este sería un candidato de sprint, ¿vale? Finalmente se crea el sprint, empieza el sprint, el periodo fijo, pongamos que son 2 semanas, empieza y acaba, se entrega lo que se había planeado en ese sprint, y después del sprint se hace otra ceremonia que es el sprint reveal, que es donde se pone en conocimiento de las personas de negocio y las personas que son, digamos, stakeholders y las que tienen intereses directos en el producto o servicio que estás creando. Se les pone en su conocimiento lo que se ha creado en este sprint, y para que se vea y para que se pueda establecer un feedback, ¿vale? El sprint reveal, ¿vale? O la revisión de lo que se ha entregado. Y por último está la retrospectiva del sprint. Esto es, el equipo se reúne y se miran maneras de mejorar la metodología, de cómo se ha aplicado la metodología en este sprint pasado, y si se pueden hacer mejoras. Mejoras, inconvenientes que han surgido. En esta reunión normalmente suelen salir una lista de action points, acciones que hay que hacer, que se comprometen a hacerlas para el siguiente sprint. Pues yo qué sé, los dailies están durando demasiado, o no me entero muy bien de lo que estáis explicando en los dailies porque no estamos comunicándolo bien. Yo qué sé, en los sprint planning resulta que no soy capaz de estimar bien las historias porque me falta conocimiento de lo que sea, o no me gusta cómo tú comunicas esto porque nos hace perder tiempo. Todas esas cosas se hacen en la retrospectiva, se toman una serie de acciones y se aplican para el siguiente sprint, de manera que el framework se va mejorando a sí mismo y se va, a la vez que se adapta al equipo concreto, porque las necesidades que tiene un equipo pueden ser otras que de otro equipo, ¿no? Por lo tanto, estas son básicamente los tres casos, los tres conceptos básicos del framework de Scrum, ¿vale? Resumiendo un poquito. Roles, artefactos y ceremonias. En los roles tenemos al Product Owner,
el Scrum Master y el equipo. En los artefactos tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog, el Sprint propiamente dicho, la Scrum Board, hay más cosas, no voy a entrar, es que no quiero entrar en súper detalle, está el Definition of Done, el Board Down Chart, hay muchas cosas, pero bueno, como mínimo con esto se puede empezar a probar. Y luego las ceremonias en orden serían el Daily Scrum, el Grooming, el Sprint Planning, el Sprint Reveal y la retrospectiva. Vale, ¿para qué se monta todo este follón? ¿Cuál es la idea que se esconde detrás de todo este teatrito, ¿no? Bueno, el objetivo es entregar valor de manera iterativa. Esa es la gran ventaja que ofrecen estas metodologías o estos frameworks ágiles. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es iterativo? Pues porque el output del primer sprint es lo que se usa de input para el segundo sprint. Y lo mismo ocurre con el segundo y el tercero. ¿Qué ocurre? Que el feedback es muy rápido. Tú cada sprint entregas valor y se lo enseñas a stakeholders, se lo enseñas al cliente o se lo enseñas al dueño del producto. Y el dueño del producto puede decir, en ese momento puede rectificar y decir, estamos yendo en una dirección que no era esto lo que yo tenía en mente. No creo que por aquí no vamos bien. ¿Qué ocurre? Que si tú haces algo, si tú te desvías de la dirección en un periodo de 2 semanas, pues es mucho más fácil rectificar que si te desvías de tu dirección en un periodo de 2 años, ¿no? O te dicen, hazme este software y te vas y al cabo de 6 meses vuelves. Hombre, pues si esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Bueno, es que han pasado 6 meses, ¿ahora qué hacemos? Pues esto es un periodo en el que, tan corto como sea tu sprint, así será tu feedback loop. Si tu sprint es de un mes, pues cada mes puedes mejorar y puedes rectificar el curso de hacia dónde va el software. Si tu sprint es de una semana, pues cada semana estás introduciendo posibles mejoras o cambios, ¿vale? Esta es la idea que se esconde detrás de Scrum. En general, yo creo que si se usa bien, funciona bien. El problema con esto es que todas estas ceremonias, esos artefactos, hay un coste. Mantenerlos tiene un coste, como todo, no es gratis. Por lo tanto, tiene que compensarte realmente. Tienes que sacar el beneficio de lo que te ofrecen estas metodologías para invertir todo el tiempo y el esfuerzo que requiere ponerlas en práctica. Si no sacas ese beneficio, pues lo que estamos haciendo son un puñado de reuniones y estamos de pie cada mañana haciendo un daily, pero en realidad no estamos sacándole provecho. Y esto es lo que quiero comentar en algún episodio futuro, ¿no? El Scrum o las metodologías ágiles mal entendidas que hacen mucho daño, ¿eh? En general, cualquier técnica mal entendida pues tiene muchos inconvenientes. Pero como todo esto se ha puesto muy de moda y ahora todo el mundo está haciendo Scrum y Agile y todo eso, pues entran en una especie de trampas que no tienen ningún sentido y que se empeñan a hacer ciertas cosas porque hay que hacerlas, porque todo el mundo las hace, porque si no somos modernos, y al final dices, bueno, pero sí que lo que estáis haciendo es perder un montón de tiempo, ponerle piedras en el camino de la gente que está intentando desarrollar, etcétera, ¿no? Esto lo quiero tratar más adelante. Pero creo que con esto es suficiente como para empezar a interesarte por el tema. Si te gusta la cosa, lee Scrum Primer, sería lo primero. Y hay muchísima información por internet, pero sobre todo lo que hay que hacer aquí es intentar empezar a probarlo. Porque, claro, teóricamente todo funciona muy bien en Scrum y en estas metodologías porque están bien pensadas y porque son lo suficientemente sencillas como para empezar a implementarla. Pero luego hay un montón de sutilezas que no te encuentras hasta que lo pones a prueba en el día a día. Yo que sé, surgen un montón. ¿Qué hago con los bugs? ¿Dónde entran en este ciclo? ¿Qué ocurre cómo se estima, ¿no? ¿Cuánto tarda una historia? ¿Cómo de difícil es hacer una historia o no? En función de qué lo comparo. Hay un montón de sutilezas y para eso es importante, es donde entran, creo yo, los Agile Coach, ¿no? Que te ayudan a resolver estos problemas gracias a su experiencia. En este sentido, yo en mi experiencia ha sido muy buena con, como ya os he comentado, Javier Garzas, Gerard Chiva y Steven Wallace. A partir de aquí, animaos, probadlo. Poner a la empresa o el objetivo que tengáis en mente, si trabajáis por vuestra cuenta, hablar con el cliente o lo que sea que tengáis que hacer y atreveos con Scrum. Probadlo y ved si realmente os aporta, ¿no? Yo creo que vale la pena probarlo. Entraré en más detalle y entraré sobre todo en los puntos flacos que yo le veo a este tipo de metodologías, pero ya lo haré en un episodio futuro.
Hasta aquí lo dejo hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Muchas gracias por escuchar. Compartid a las personas que creáis que le pueda interesar y que sirva esto como una pequeña introducción a la metodología de Scrum, y si alguien andaba pensando para empezar a meterse, pues que se anime y que vaya por ello. Acordaos de suscribir y nos vemos en el próximo episodio. We have no bananas. We have no bananas today.